Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones, que el Eterno me los bendiga en gran manera. Damos gracias, como siempre digo, a nuestro Padre Celestial por permitirnos este tiempo, a poder compartir lo que vamos aprendiendo y lo que Él nos va revelando también. Empecé el video pasado diciendo un tema muy, pero muy importante para mí y lo considero como un tema muy, pero muy importante para cada hijo, o por lo menos para quien se considere hijo de nuestro Padre Celestial. Tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestro origen. No quiero hacer mucho comentario del video pasado, me gustaría que por favor vayan, lo revisen, lo escuchen. Seguramente van a escuchar cosas que nunca escucharon antes, que nadie se los enseñó, tal vez cosas que no se les había cruzado por la cabeza tampoco, pero les invito, gente, que ya sea una enseñanza mía o de cualquiera que ustedes escuchen por ahí, que ustedes antes de negarse, antes de cerrarse, antes de tachar a una persona o algún ministerio por blasfemo o por mentiroso o por hereje o por lo que sea, podamos hacer lo que Pablo enseñó. Pablo nos enseñó algo en sus cartas, nos dijo: hey, escuchen todo, pero después retengan lo bueno. Es muy complicado poder definir qué es bueno y más complicado aún tal vez poder retener lo que considero que es bueno cuando desconocemos total y completamente la palabra. Cuando desconocemos completamente lo que la Torá de nuestro Padre Celestial nos enseña. La constitución que debería regirnos como pueblo del Eterno. Hoy, lamentablemente, y esto lo dije en videos pasados, muchas iglesias dan como enseñanzas sueltas, y yo lo hice por mucho tiempo también. Pero bueno, una vez que vamos aprendiendo, en el camino debemos ir corrigiendo, ¿no?, el rumbo, haciendo esos ajustes, ¿no?, ajustes necesarios para poder llegar a buen término, para poder llegar a puerto, como dice habitualmente el dicho. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo, en la medida que se nos va enseñando, o que nuestro Padre Celestial directamente Él decide enseñarnos, entonces debemos hacer esos ajustes obligatorios para poder llegar a destino. Entonces, bueno, por mucho tiempo yo también enseñé cositas sueltas, ¿sí? Nunca, jamás una enseñanza sistemática como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Si ustedes ven videos anteriores, hay hasta la parte 5 y 6 de videos o de temas que he tocado. En este caso, ¿sí?, de quién es Israel, hoy vamos ya por la segunda parte. Puede llegar a haber una tercera si no me alcanzara el tiempo, pero tratamos de que sean enseñanzas sistemáticas, no solamente agarrar un tema y hablarlo muy por arriba, sino poder sumergirnos en él y poder revisar versículos y poder revisar el contexto. Entonces, en la mayoría de las iglesias hay temas que no se tocan por desconocimiento, algunos por desconocimiento, otros por ignorancia, otros porque no conviene, pero a veces pasa eso, que tenemos como enseñanzas sueltas y no se maneja el concepto de Torá. Hablamos de los mandamientos de Dios y lo único que conocemos, y pocos aún de personas que hace mucho tiempo que asisten a una iglesia pueden conocer de memoria los 10 mandamientos. Entonces, si no conocemos los 10 mandamientos, entonces menos que menos vamos a conocer lo que nuestro Padre Celestial nos enseña en la Torá,
Y recuerden que cuando digo Torá no me estoy refiriendo solo a los 5 primeros libros, conocidos como la Torá del Eterno, que son los 5 primeros libros de la Biblia, sino me refiero a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la instrucción o las instrucciones que Él nos deja a través de su palabra, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y recuerden esto siempre. Cuando Yeshua vino y estuvo entre nosotros, él fue muy claro cuando dijo: yo no vine a abolir aquello, yo no vine a darle de baja aquello, a tirar a la basura aquello y a hacer algo nuevo, sino que vine a cumplir aquello. Entonces lo que podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿sí?, desde Mateo en adelante, ¿sí?, es el cumplimiento que algo que se había ya anunciado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, desde Malaquías para atrás hasta Génesis. Entonces, esto que vemos acá no es algo nuevo, sino que es el cumplimiento de aquello. Entonces, podemos ver esto que se está dando, ¿sí?, pero se está dando según algo que ya había sido profetizado, algo que ya había sido anunciado. Todo lo que vos puedas encontrar, o de hecho todo lo que encuentres en el Nuevo Testamento, debe obligadamente tener su primera mención en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, unos videos anteriores hablé acerca de la concordancia, de la importancia de manejar y conocer la importancia de la concordancia, de que vemos desde el mismo Yeshua hasta Juan allí en Apocalipsis, citando pasajes bíblicos que ya habían sido anunciados en el Antiguo Pacto. Y como les dije en ese video, no solamente es un versículo el que es nombrado, entonces que la concordancia sirva solamente para decir: ese versículo está allá atrás, sino que ese versículo, que quien sea que lo esté nombrando, se está refiriendo también a todo un contexto que hay alrededor de ese versículo. Ese versículo tiene un contexto histórico y una proyección profética, que por eso se está nombrando en ese momento. Porque en ese momento se está dando el cumplimiento de aquel contexto, el cumplimiento de aquella profecía, proyección profética que se había hecho o que se había dado en aquel momento. Entonces, no tenemos que tomar versículos sueltos, sino estudiar, y eso es lo que lamentablemente a pocos les gusta: estudiar, escudriñar, analizar, investigar, meternos profundo en el contexto. Eso es muy importante para que podamos entender lo que de pronto se está dando en el Nuevo Testamento. Vuelvo a decir, van a encontrar en el video anterior muchas cosas que nunca han escuchado, ni aún tal vez de sus líderes, ni aún tal vez de sus pastores, tal vez de ningún apóstol, tal vez de ningún profeta, pero que todo aquello tiene su primera mención en el Antiguo Pacto, y estamos viendo hoy, desde Yeshua para acá, ¿sí?, el cumplimiento de aquello. Entonces, como les decía anteriormente, no tachen a alguien de hereje porque de pronto escuchan que se está diciendo algo que ustedes no han escuchado nunca, sino analicemos, gente. Analicemos. Pero para analizar es necesario conocer. Para conocer es importante y necesario leer. Y para leer, investigar, escudriñar, hace falta tiempo. Hace falta cesar un poco de nuestras actividades laborales, eclesiásticas o lo que sea, relajarnos un poco, hacer un alto en el camino para ponernos a meditar. Difícilmente lleguemos a buen puerto si no meditamos. Si desarmamos un poquito lo que el Señor le dijo a Josué, que le dijo: Josué, medita de día y de noche en mi palabra, para que entonces lo que emprendas te irá bien. Claro, le está diciendo: Josué, si vos meditas en mi palabra, entonces cuando llegue el momento de emprender algo, lo vas a hacer basándote en aquello que estudiaste, en aquello que meditaste, en aquello que interiorizaste. Porque meditar
Cuando yo medito algo, gente, es hacer que la información que leí, que la información que está en mi cabecita pueda bajar a mi corazón. Y tener esa información que ahora está en mi corazón, en mi interior, en mi ser interior, como depósito. ¿Sí? Necesitamos tener depósito. Recuerden que Yeshua mismo dijo, de la abundancia del corazón, de lo que abunde en tu depósito, va a hablar tu boca. Entonces es muy fácil averiguar en qué anda cada uno. Muy fácil averiguar en qué anda cada uno cuando simplemente prestamos oído a lo que alguien nos dice, nos cuenta. Y no solo nosotros, y no solo somos nosotros los que hablamos y hacemos un monólogo con la gente, sino que si nosotros paramos y nos ponemos a escuchar con atención lo que otros hablan, nos vamos a dar cuenta de cuál es su depósito. Entonces es muy importante que tengamos un depósito espiritual, que podamos meditar en lo que hemos leído, que podamos meditar en lo que hemos escuchado, para que entonces así podamos tener un buen depósito. Podamos, a través de la meditación y del estudio de su palabra, poder tamizar aquello, toda aquella información que escuché, que me contaron, que leí. Entonces, con ese depósito yo la puedo tamizar, la puedo pasar por el tamiz, por el colador, que sería la palabra. Entonces así poder discernir y quedarme con lo que va de acuerdo a la palabra, poder quedarme con lo que va en concordancia con la palabra, poder quedarme con aquello que tiene su proyección profética desde el antiguo pacto. ¿Se dan cuenta lo importante? Entonces, antes de sacar conclusiones a la hora de escuchar a alguien, ¿sí? Medita aquello. Si el Padre te está permitiendo tal vez escuchar este video, y así lo tenemos que tomar, porque si este video no tiene que llegar a tus oídos, entonces el Padre jamás lo va a poner delante tuyo. Pero si de pronto me estás escuchando, o estás escuchando a alguien, es porque el Padre te está permitiendo escuchar aquello. Por eso es que es muy importante poder estudiar y retener la verdad, para poder tamizar aquello que andas escuchando por ahí. Bien. Fundamental, importante lo que acabo de decirles. Para todos y para todo. Para todo y para todos. Incluyéndome, claro que sí. ¿Quién es Israel? Bueno, según el video que escuchaste, o que vas a ver luego, Israel soy yo. Yo soy Israel. Tú eres Israel. Si has aceptado, escucha esto, no si hiciste una oración por ahí, sí, yo hace 10 años atrás alguien me llamó y me invitó y vino a mi casa y me habló de Jesús, entonces hice esa oración, así que yo soy... No, el tema no es si haces la oración. El tema es que si aplicas esa oración a tu vida, porque esa oración que has dicho, que has repetido en algún momento, dice que si vos confesás con tu boca que Yeshua, ese es su nombre, ese es su nombre hebreo, Yeshua. Y Yeshua implica o quiere decir o significa la salvación de Yah, la salvación de Yahweh, Yeshua, porque Yeshua es como el corto, no sé si decir como el corto. Yeshua es como el abreviado de Yehoshua. Yehoshua es la salvación que viene de Yahweh o de Jehová. Entonces Yeshua es la salvación de Yah, porque uno de los nombres que se le daba al Eterno era Yah, Yahweh, Yahvé, Yah. Entonces, Yeshua tiene significado. Jesús no tiene ningún significado.
Cuando decimos Jesús, sí, hacemos referencia a Él, pero Yeshua no tiene, Jesús no tiene la carga profética que tiene Yeshua. Vos me podrás decir, bueno, Mauri, yo inclusive lo comprobé en su momento. Yo puedo decir, no, pero mira, yo en algún momento estuve ante un endemoniado y a ese demonio le ordené que se fuera en el nombre de Jesús y funcionó. Yo hace poquito estuve hablando con alguien y él me decía, esa persona me decía, mira, yo veo que Dios me respalda. Y yo le dije, cuidado con eso. ¿Sí? Ustedes disculpen, ¿no? Que me voy yendo a veces por las ramitas, pero considero que son temas importantes. Además de que no estoy apurado en dar esta lección porque me gusta ir despacio, ¿no? Y poder sacarle la mayor cantidad de jugo posible. Entonces esa persona me decía, pero me funcionó, o sea, yo veo que Dios me respalda. Entonces le dije, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando yo pienso y veo que Dios me respalda, que siento el respaldo de Dios por lo que acabo de hacer o de decir, tendemos inconscientemente, porque esto está todo incorporado en nuestra vida, inconscientemente tendemos a pensar que lo que hago entonces está bien, lo que hago entonces así. ¿Para qué modificarlo? Si veo que Dios me respondió, entonces lo voy a hacer siempre igual, porque esto es lo que Dios responde, esto es lo que Dios respalda. Entonces terminamos haciendo de aquello una doctrina o un dogma o un modelo inquebrantable a seguir. Entonces le digo, cuidado con eso, porque tal vez no sea que el Padre esté respaldando aquello que estás diciendo o haciendo. Y esto es tan simple, gente, de entenderlo, pero tan simple, porque tenemos que mirar la vida cotidiana, tenemos que mirar lo que pasa todos los días, tenemos que mirar a nuestro alrededor, porque como es aquí es allí, como es abajo es arriba, dice la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces yo he defendido a mis hijos cuando ellos no tenían razón? ¿Cuántas veces yo he respaldado a mis hijos aun cuando ellos estaban haciendo cosas malas? ¿Cuántas veces los abracé, los besé, les dije que les amaba? Cuando ellos inclusive se habían equivocado. Entonces, ¿estoy respaldando su equivocación? No, claro que no, pero son mis hijos. Entonces, aunque sean mis hijos, los voy a respaldar, los voy a amar, los voy a besar, los voy a abrazar, ¿sí? Pero después les voy a enseñar que aquello no es así. Entonces muchas veces el Padre no nos respalda porque estemos haciendo las cosas bien. Muchas veces el Padre nos guarda porque nos ama. ¿Me entienden? Nos ama aún en nuestra ignorancia, aún en nuestra equivocación, aún en nuestra falta de entendimiento, aún en nuestra falta de discernimiento. Él nos ama, no dejamos de ser sus hijos. Pero en el proceso, en el camino, se va a encargar de enseñarnos. Entonces tengamos mucho cuidado por eso, porque hoy en día muchas de las cosas que se hacen, la gran mayoría de las cosas que se hacen y se dicen y se enseñan y se practican en las iglesias, son cosas que en algún momento pensamos de que son así y deben ser así, y no están sujetas a cambio o a modificación, porque el Padre me respaldó en su momento. Entonces, ¿qué hacemos? Perpetuamos aquello. Entonces, puede, y ha pasado, claro que sí, puede que un demonio se vaya y salga de esa vida porque digas en el nombre de Jesús.
Porque está bien, vos sabés a quién te estás refiriendo. Vos te estás refiriendo a Yeshua, a Él. Claro que sí. Pero en el camino Él nos va a enseñar cuál es su nombre. De hecho, nos dice su palabra, les enseñaré mi nombre. Entonces, gente, tengamos siempre ese cuidadito. En la medida que el Padre, ya sea a través mío, a través de cualquiera, Él mismo te enseñe o nos enseñe algo, Él va a esperar el cambio. Él va a esperar el momento en que puedas aplicar aquello. Porque en el momento que yo no lo quiero aplicar, porque implicaría, no lo quiero aplicar bien, porque implicaría modificar varias cosas en mi vida, entonces Él no le va a tirar perlas a los cerdos, Él va a dejar de enseñarte. Porque ¿para qué enseñarte? ¿Para qué revelarte sus secretos si no vas a hacer nada al respecto? Entonces, en la medida que nos enseña, apliquemos su enseñanza, empecemos a aplicar su enseñanza y vayamos incorporando en nuestras vidas los cambios y las modificaciones que hagan falta, porque eso va a ser lo que va a traer mayor autoridad sobre tu vida y va a expandir tu capacidad, tu autoridad, tu discernimiento. Entonces sepamos eso. Volviendo, bajándome de la rama, volviendo al tema donde estábamos. Gente, entonces es muy, pero muy importante saber que somos Israel. Que vos y yo, si hemos aceptado ese señorío que en algún momento dijimos, si lo hemos aceptado en mi vida, aceptarlo en mi vida implica que ya no es lo que yo creo o lo que yo pienso, sino que ahora es poder incorporar, aplicar a mi vida aquello que estoy leyendo. Entonces, si Él me dice, no es por acá, es por allá, y me está enseñando su palabra, entonces nos debemos ir sometiendo, en el buen sentido, a lo que Él enseña, y poder dejar de lado lo que yo creo y lo que yo siento y lo que yo pienso. Entonces me sujeto a su plan, a su diseño. Jamás nos olvidemos que fue Él el que nos creó. Entonces mi vida gira en torno a un plan que Él tiene. Y no que Él tenga que girar en torno a mis planes. ¿Sí? Si hemos aceptado entonces el señorío de Yeshua en nuestra vida, podemos decir que somos Israel. Torah. Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11 nos habla de del famoso olivo, donde dice que ramas fueron desgajadas. ¿Cuáles ramas fueron desgajadas? Entendamos el contexto. El contexto no lo vamos a encontrar acá. Vamos a leer todo el capítulo de Romanos y va a haber cosas que no vamos a entender. El contexto, ¿sí?, está en la Torah, el contexto está en el Antiguo Pacto, la primera mención de aquello. De hecho, si leemos Romanos nos va a llevar para allá atrás, nos va a llevar a los profetas, porque recuerden que si hay algo que tiene que ser restaurado en este tiempo, es lo que Dios habló, eso lo dice en Hechos capítulo 3, versículo 21, que Yeshua no va a venir, que es necesario que se quede allá, que el cielo lo retenga hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué cosas? Aquellas que Dios habló a través de sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué hace Pablo en el libro de Romanos? Nos manda para los profetas, nos lleva para allá atrás. Entonces debemos leer, investigar, estudiar aquello para comprender que aquellas ramas que fueron desgajadas del olivo, y el olivo es Israel, a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando dice que algunas ramas fueron desgajadas,
en el contexto histórico, las ramas, esas ramas desgajadas, fue la casa de Israel, fue la casa de Benjamín, las 10 tribus que se quedaron al norte, que conformaron el reino del norte, que luego por no hacerle caso al Eterno, por no querer volver a la Torá, por no querer volver al pacto, entonces, ¿qué hizo? El Eterno les dijo, hey, miren que si no va a venir el asirio, va a ser desastre, los va a desparramar por todos lados. No quisieron saber nada, pasó eso, perdieron identidad, perdieron propósito, perdieron su contexto, perdieron su cultura hebrea, ¿no? Se mezclaron, se adoptaron para sí las costumbres de los paganos, perdieron su identidad. Esas ramas fueron desgajadas. Entonces acá le está diciendo Pablo, ahora tú, como olivo silvestre, porque éramos gentiles, pero dice Pablo, antes, cuando eras gentil, y recuerden que en el contexto, gentil es uno que no es Israel, uno que no es parte de las 12 tribus. En el contexto bíblico, ojo, porque gentil tiene otras aplicaciones también. La palabra gentil habla de naciones. Una nación, la nación, supongamos, si contextualizamos hoy, los argentinos somos gentiles, los uruguayos son gentiles, los chilenos son gentiles, claro que somos diferentes naciones. El término gentil habla de naciones, pero en el contexto bíblico, la palabra gentil nos habla de una nación que no es parte de la nación del Eterno, que no es parte de las 12 tribus. En ese contexto, Pablo nos está diciendo que porque ustedes aceptaron el señorío de Yeshua y siendo ramas de un olivo silvestre, han venido a ser injertadas en lugar de, y hago esto, ¿no? Del lugar de, porque algunas versiones, ¿sí? Vieron que las Biblias tienen diferentes versiones. La Reina Valera tiene la versión 1960, 1909, Reina Valera actualizada, hay muchísimas versiones de la Biblia. En algunas va a decir que fueron injertadas en lugar de, y eso da a entender de que aquellas, las cuales fueron desgajadas y vos fuiste injertado en su lugar, por lo tanto no hay, vos lo vas leyendo y tu mente te da a entender de que como fuiste injertado vos en el lugar de él, entonces ahora él ya no tiene opción de volver a ser injertado. Pero cuidado con eso, porque el original no dice en lugar de, sino que dice entre. Miren qué importante, ¿no? Algo tan simple, algo tan superficial, que lo podemos pasar de largo si estamos leyendo así rapiditos. La diferencia que hay en lugar de y entre. Entonces, ¿dónde fuimos injertados nosotros? Entre. Porque más adelante dice, porque estas ramas, así como Dios no tuvo problema en arrancarlas, tampoco va a tener ningún problema cuando acepten el señorío de Yeshua de volver a injertarlas. Dios tiene el poder para arrancar, pero tiene el poder más que suficiente y absoluto para volver a injertarlas también. Entonces, gente, tenemos que comprender esto, tenemos que saber esto, de que vos y yo somos Israel. ¿Por qué? Porque hemos venido a ser injertados en el olivo natural. Y sigue diciendo Pablo luego, cuidado, porque no eres tú el que alimenta la raíz, no eres tú el que nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Entonces el olivo viene a ser Israel.
Israel no como lugar físico. Israel no aquella tierra que está en el Medio Oriente. El Señor nunca le puso nombre a aquella tierra. Aquella tierra se llamó la tierra de Israel. La tierra de la descendencia de Jacob. Porque recuerden que cuando hablamos de Israel, en el contexto bíblico, gente, siempre tengan en cuenta eso. Hablar de Israel desde el contexto bíblico es hablar de los descendientes de Jacob. Porque Israel fue Jacob. Recuerden que le fue cambiado el nombre. De Jacob a Israel. Entonces cuando se habla de la tierra de Israel, uno no tiene que enseguida llevar su mente para aquel lugar de Medio Oriente. Sino que en el contexto, siempre, cuando leas Israel en la Biblia, se está refiriendo a un pueblo. Se está refiriendo a la descendencia de Jacob. A los 12 hijos de Jacob y toda su descendencia. Que le fue dada una tierra. Que le fue profetizada una tierra. Que le fue anunciada una tierra. ¿Ah? Entonces, según dice Pablo, teniendo en cuenta, ¿sí?, el contexto bíblico y la proyección profética, entonces cuando se habla de Israel, se habla de vos y se habla de mí. Porque al haber aceptado el señorío de Yeshua, hemos venido a ser injertados entre las ramas del olivo natural. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una enseñanza maliciosa, que te aparta de tu identidad y de tu origen, que es aquella que dice que somos el Israel espiritual. ¿Por qué el Israel espiritual? Porque esta teología, enseñanza, viene a decir que como Dios desechó a su pueblo, a los judíos, los desechó, entonces nosotros venimos a ser como los judíos espirituales. La enseñanza dice que como Israel fue el que crucificó a Yeshua, no aceptaron a Yeshua, no quisieron saber nada con él. Ese fue el primer Israel, el natural, el carnal. Entonces, porque ellos lo desecharon, entonces Dios fue a buscar a los gentiles. Entonces los gentiles hoy vendríamos a ser, como iglesia, ese segundo Israel, ese Israel espiritual. Y gente, para alguien que no estudia, para alguien que no pasa algún tiempo queriendo conocer, esa enseñanza va a sonar lógica. Va a sonar lógica. La Biblia dice, por ejemplo, cuando empezamos a leer en Juan y vino los suyos no quisieron saber nada con él. Entonces usamos algunos versículos arrancados de su contexto para hacer que esa enseñanza quepa, ¿no?, dentro de la doctrina de la iglesia y decir que somos el Israel espiritual. Y siempre que vos creas que sos el Israel espiritual, siempre vas a carecer de identidad. Siempre vas a carecer de propósito. Siempre vas a estar falto de tu origen. Porque decir espiritual es cuestión de semántica, ¿no? Decir espiritual es como que tu mente te lleva a que, espiritual, es como nadita, como espiritual. No lo veo, no lo toco, no lo siento, es espiritual. Entonces como que espiritual. Y eso hace y va a seguir haciendo mucho daño. Porque nos aparta.
nos aparta, gente. Y esto tiene su origen, ¿no? Tiene su origen allá por el siglo III, IV, ¿no? Donde con Constantino, con el emperador romano en aquel entonces, y se dice que primer papa, católico romano, vino a distorsionar en ese concilio de Nicea del año 325, se juntó con varios de sus secuaces para buscarle la manera de separar a los que en ese momento estaban creyendo en la enseñanza de Yeshua. Recuerden que para el siglo III ya los primeros discípulos ya habían fallecido, la generación siguiente de discípulos ya también había fallecido, la otra generación también, y era la tercera generación ya la que estaba medio como ahí dando vueltas. Y se vino distorsionando el modelo. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Trató, y lo logró, claro que sí, con el tiempo estamos viendo cómo lo logró, separar a los recién creyentes en Yeshua de su contexto hebreo. ¿Y saben cuál es ¿saben cuál es el método que usaba Constantino? O te separás de aquello o te quemo. O te separás de aquello o te tiro adentro de la fosa de los leones. O te separás de aquello o te ato las manos y los pies en 4 caballos y te descuartizo. Ese era el método antiguo de Constantino. Tenemos, porque nos han contado, la idea de que las brujas eran las que se quemaban en las hogueras, ¿se acuerdan? Pero ¿saben quiénes fueron los primeros que fueron quemados en las hogueras? Por eso digo, ¿no?, la importancia de cómo se ha venido cambiando el discurso, cambiando el relato, alterando la historia. Las hogueras fueron inauguradas con aquellos creyentes en Yeshua que no estuvieron dispuestos a separarse, a divorciarse de sus raíces hebreas, de su raíz hebrea. Y cuando digo raíz hebrea, me refiero a toda una cultura, a la cultura de Yeshua, a la cultura que el Padre le había entregado a un pueblo. Entonces la idea de Constantino era: necesito y quiero que te divorcies de aquellos, porque aquellos fueron los desgraciados que asesinaron, que mataron, que crucificaron a aquel en quien vos estás creyendo, que dio la vida por ti. Aquellos fueron los desgraciados. Los judíos tienen la culpa. Tremendo, gente. Hay libros de referencia al respecto, de nada que yo estoy inventando. Libros de referencia que yo mismo me encargué de leerlos para poder brindarles esto que yo les estoy dando ahora. Inclusive el mismo, ¿no?, que por ahí como que lo alabamos al hombre por las reformas que trajo, ¿no?, dentro de las iglesias evangélicas, como Martín Lutero, están sus dichos acerca de los judíos. Y escuchen esto, aunque usted no lo crea, no sé quién será contemporáneo mío y escuchó ese programa de que, aunque usted no lo crea, fue de los dichos de Martín Lutero que Adolf Hitler, escuchen esto, Adolf Hitler tomó para llevar a cabo, porque lo tenía a Lutero como su ídolo, un ejemplo a seguir. Entonces Martín Lutero fue el primero que dijo: estos judíos, perros, cerdos, que mataron
a Yeshua, a ellos habría que encerrarlos, habría que violar sus mujeres, habría que matar a sus hijos, habría que quitarles todas sus posesiones. Escuchen esto. Dichos de Martín Lutero, por favor, búsquenlo así. Los dichos, búsquenlo en Google, por favor, esto está todo. Los dichos de Martín Lutero contra los judíos. ¡Ey! Hay un libro. No sé, más de 100 páginas. Que Martín Lutero escribió con referencia a los judíos. Que habría que quitarles todas sus posesiones y luego asesinarlos en alguna cámara de gas. De esos dichos fue que Hitler se aferró y dijo: voy a hacer realidad el sueño de este hombre. Vuelvo a decirles, está toda la evidencia de eso. Búsquenlo. Tan simple como eso. Así eran de odiados los judíos. Todo eso fue lo que generó, trajo Constantino para hacer que los próximos, o a partir de él, o desde su religión, porque él forma y crea el cristianismo, agarrándose a Jesús, a Yeshua, como el líder de su religión, haciendo creer a la gente que Yeshua había venido a formar o a crear una nueva religión, apartada de las raíces de la cultura de ese pueblo hebreo, y haciendo que, o incorporando las costumbres de las naciones paganas, las costumbres de las naciones gentiles. ¿Por qué se creen que hoy en la iglesia, u hoy en las iglesias, se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, el día de esto, el día de aquello, los días de todo? Y no se celebran las convocatorias, como venimos hablando, las convocatorias que nuestro Padre Celestial dejó determinadas para su pueblo. Porque fue el trabajo de Constantino, guiado, inspirado por Satanás, claro que sí. Pero allí comienza, gente, la separación de nuestras raíces, de una cultura que fue el Padre que le entregó al pueblo que él escogió, a Israel. Por eso es que nosotros hoy, como Israel, estamos totalmente apartados, divorciados, ignorando por completo nuestras raíces, nuestra cultura. Entonces, decimos, y llenos de orgullo, que somos hijos de Dios, que fuimos ahora adoptados en la familia de Dios, que pertenecemos a un reino, pero vivimos como queremos. Seguimos todas las costumbres de nuestros países, todas las costumbres de la cultura donde hoy estamos inmersos. Celebrando el día de esto o el día de aquello. ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo. Pero ¿sabes cuándo sí se vuelve malo? Cuando aquello está por encima de las fiestas o convocatorias o los días que tu Padre Celestial fijó y estableció. Entonces dejamos de hacer lo que Dios estableció para celebrar en nuestras iglesias lo que el mundo pagano estableció. Es por esa razón que andamos
Mi papá tiene un dicho, hace de chiquito que yo se lo escucho, que dice dos dichos, que andamos más perdidos que turco en la niebla y más perdidos que perros en canchas de bocha. Y es real. Porque si nos preguntamos como cristianos evangélicos, ¿cuál es el plan de Dios? No lo conocemos. ¿Cuál es el plan general de Dios? ¿Cuál es el propósito del Padre para tu vida? Que por eso te llamó, te rescató, te trajo, te incorporó, te adoptó. Lo desconocemos por completo. Entonces lo que hacemos y lo que seguimos es solo la costumbre o la idea o la forma que la iglesia a la que voy tiene. Porque si voy a otra iglesia va a tener otra forma, otra idea, otro modelo. Y así cada iglesia tiene su idea, su forma, su modelo. Entonces Constantino comenzó algo, y claro que lo logró, claro que lo hizo bien. Pero ¿qué está haciendo nuestro Padre Celestial hoy? Restaurando su diseño en tu vida, su modelo en tu vida, su cultura en tu vida, sus convocatorias en tu vida. Porque una de las cosas que se tienen que restaurar para el tiempo final, al menos una de las cosas que tienen que ser restauradas para que Yeshua venga por su pueblo, es que el reino del norte y el reino del sur, casa de Israel y casa de Judá, vuelva a ser un solo pueblo. Dice Oseas, con un solo jefe entre ustedes, que viene a ser Yeshua. Entonces el Padre necesita restaurar tu identidad. El Padre te está contando, a través mío en este caso, y a través de muchos en las redes, el Padre está restaurando tu identidad, haciéndote ver y conocer que no sos un Israel espiritual, sino que sos Israel. Sos parte del pueblo del Eterno. Por haber aceptado Yeshua en tu vida, venís a ser parte de esas 12 tribus, descendientes de Jacob, descendientes de Israel. Hoy somos Israel y debiéramos pensar como el pueblo del Eterno, según las instrucciones que Él nos dio. Y debiéramos hablar según las instrucciones que Él nos dio. Y debiéramos vivir según las instrucciones que Él nos dio. Él está restaurando eso en cada una de nuestras vidas. Muchos oirán ese mensaje. Muchos oirán la voz de Yeshua. Cuando Yeshua estuvo, dijo, hey, yo hablo y los que son míos oirán mi voz y entrarán por la puerta. Si hoy a través mío ya lo hiciste, tal vez a través de alguien que habló de esto, o aún nuestro Padre Celeste, o aún en tu cuarto, en tu lugar secreto, escuchaste la voz de Yeshua llamándote de regreso a su redil, y estás pasando por la puerta que es Él, porque crees en Él y te rendís ante Él para que se haga su voluntad en tu vida y no la tuya. Entonces es la restauración del Padre trabajando en tu vida, porque eres Israel, eres parte de esas tribus que se dispersaron. Y como el hijo pródigo, es necesario que vuelvas a casa. Es necesario que regreses al Padre. Es necesario que te vuelvas a conectar con la fuente. Porque lejos de Él, mira cómo nos fue. Desconectados de Él, mira cómo hemos vivido. Así que no pierdas de vista
esto que te estoy contando. Búscalo, indágalo. Pedile al Espíritu Santo, si realmente crees en Él, que te hable a tu vida, que te hable a tu mente, que te hable a tu corazón, que te hable a tu ser interior y te diga si esto verdaderamente es así o si tenés que desechar en esta misma hora este mensaje. Pero no lo deseches sin antes preguntarle al Espíritu Santo que te revele la verdad. Es muy importante. Estamos en tiempos finales. La restauración de Israel, todos esos dispersos, como un solo pueblo, dijo que iba a venir al final de los tiempos, que esa restauración, que esa unificación que se está dando, iba a darse en los tiempos finales. Esto se está dando, por lo tanto es una clara evidencia de que estamos en los tiempos finales. Y sin identidad, sin que conozcas tu origen, difícilmente puedas afrontar los tiempos de incredulidad y de maldad que van a venir sobre esta tierra. Ya hoy podemos ver noticias de muchos que en algún momento vos los viste como wow, qué cantante, wow, qué predicador, wow, qué pastor, wow, qué salmista. Hoy en día los ves vestidos de mujeres, mujeres vestidas de hombres, y algunos diciéndose, hey, me convertí y me volví en un ateo. ¿Sí? Entonces, amados, reflexionemos. Y por sobre todas las cosas, metámonos con Dios. Por sobre todas las cosas, como Él me dijo una vez a mí, sumérgete en mis profundidades. Porque el Señor no le va a dar perlas a los chanchos. No te va a revelar aquello que no estás dispuesto a buscar, menos a conocer, para poder traer a tu vida los cambios y los ajustes que se necesiten hacer. Amados, hoy quiero cerrar el tema. Me ha alcanzado el tiempo, gracias al Eterno, para poder dar el tema como pretendía darlo. Pensé que me iba a faltar el tiempo, pero no. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por permitirme poder contarles esto. Evalúenlo. Y nos encontraremos próximo sábado, entonces 7 horas, Argentina, con otro tema, pero siempre relacionado a descubrir o que tiene que ver con nuestro origen y nuestra identidad. Amados, nos estamos viendo entonces de acá a 7 días. Un abrazo gigante, que el Señor me los bendiga en gran manera. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.